¿Usted qué piensa sobre pasar acá en Colombia de una economía extractivista a una economía productiva agrícola? ¿Por qué hay como tanto, por qué la gente tiene como tanto miedo con este tema? Bueno, esto creo que Polo Polo es administrador público. No, Polo Polo no tiene, pues dentro de lo que yo vi, Yo dentro de por lo ahí vi que... que se había graduado en administración pública en la Universidad de Cartagena. Ah, sí. Bueno, Entonces no sé. no sé Bueno, pero tampoco. entonces el tema es el siguiente. Entonces, hace un momento le estaba diciendo que en nuestro país hay un problema de concentración de la tierra. Entonces, básicamente el problema es un porcentaje muy alto de tierra fértiles están en manos de unos pocos y no están produciendo. Sí, Listo. yo hace poco vi un dato que en Colombia el 81% de la tierra pertenece al 1% de las personas del Listo. campo, ¿cierto? Listo, o sea, el tema es que hay concentración. Eso implica de que se debe hacer una reforma. Adicionalmente a esto, pues la pobreza, la mayor concentración de pobreza, digamos que en estos momentos está en el campo. Evidentemente en los centros poblados, en las ciudades grandes de Colombia, pues también hay pobreza, pero pues esta pobreza se ha derivado del conflicto histórico que ha tenido Colombia, guerrilla, paramilitarismo, y eso ha hecho que muchas personas que están en el campo pues hayan tenido que desplazarse también a las ciudades, ¿cierto? Conformando pues ese cinturón, lo que le han llamado como cinturón de miseria o esa periferia, ¿cierto? En las diferentes ciudades en donde pues básicamente se concentra toda la población pobre, ¿cierto? Entonces es claro de que tenemos un problema de concentración de riqueza en tierras, por no hablar de concentración del ingreso también. Y es claro de que hay un problema también de pobreza muy fuerte en el campo, ¿cierto? Entonces, si hay un problema de pobreza y si hay un problema de concentración, evidentemente el Estado es el que tiene que salir a generar las condiciones para que este cierre de brechas, para que se dé este cierre de brechas sociales. Entonces, eh, es decir, podríamos pensar de que estamos en una economía de libre mercado, que no es del todo cierto, que estamos en una economía de libre mercado en donde el mercado hace lo suyo, pero el Estado tiene que generar esas condiciones. Entonces, hay una serie de variables que justifican la intervención del Estado. Entonces y una de estas es el tema de las desigualdades. Cuando se presentan desigualdades en una economía, el Estado tiene que salir a intervenir. Además de situaciones de externalidades, bienes públicos, ciertos ciclos económicos, hay otras variables que justifican la intervención del Estado, pero digamos que una de las fuertes en estos momentos es el tema de las desigualdades en nuestra sociedad. Entonces, cuando esto sucede, el Estado sale a intervenir. Y una de las maneras que el Estado tiene para intervenir estas desigualdades, pues es a través de las políticas públicas. Digamos que estas desigualdades, estos fallos del mercado, porque pues los fallos del mercado también se consideran como estas particularidades que se dan, que evidentemente el Estado tiene que salir a mirar a ver cómo las controla o cómo las equilibra, pues se mitigan a través de políticas públicas. Y esas políticas públicas pues tienen que tener unas estrategias claras, tienen que tener como una estrategia bien definida. Y esa estrategia que tiene en estos momentos el Estado es, hombre, tenemos una economía que depende en un alto porcentaje de recursos mineroenergéticos, entonces pasemos dejemos este sector de un lado y pasemos a este sector que es el agropecuario. Básicamente lo que el gobierno plantea es, dejemos este sector que es un sector intensivo en capital, en el uso de capital, es decir, en maquinaria, planta y equipo, y pasemos a un sector que es intensivo en mano de obra. Recuerden que los factores de producción históricos, de los que siempre hemos hablado, porque pues hoy se hablan de más, es tierra, trabajo y capital. Lo que les estoy diciendo es que el sector minero energético es un sector intensivo en capital y el sector agrícola es un sector intensivo en mano de obra. Luego, ¿qué pasa en el sector intensivo, en este sector minero energético? Es un sector que sí genera la mayor parte de las divisas en estos momentos en el país y esto afecta directamente la tasa de cambio, pero es un sector que está generando un bajo porcentaje en empleo en nuestro país. Entonces, hay
ciertas dificultades en este sector porque es un sector intensivo en capital, pero no es un sector intensivo en mano de obra. Es decir, no hay muchas personas que se empleen en este sector. El gobierno plantea pasarnos a un sector intensivo en mano de obra, es decir, un sector en donde posiblemente pueden existir más empleos, es decir, se combatiría en teoría el desempleo, porque evidentemente es un sector que si se desarrolla de la manera adecuada, pues podría emplear más personas. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la situación que se presenta alrededor de esto? Pues primero, es importante tener en cuenta que la base de la economía es la asignación de recursos escasos. Cuando uno habla de economía, le preguntan ¿qué es economía? Pues es cómo administramos los recursos en nuestro entorno, entendiendo que los recursos naturales, económicos, todos son escasos. Entonces, evidentemente, cuando se habla de invertir, de pasar de un sector intensivo en capital a un sector intensivo en mano de obra, pues es evidente que el gobierno no va a tener recursos para invertir en los dos sectores. Entonces, saquemos los recursos del sector intensivo en capital y pasémoslos al sector intensivo en mano de obra. Cuando esto pasa, pues comienzan a darse muchas reflexiones alrededor del tema. Y la primera es, el sector minero energético es el principal generador de divisas. Es decir, que por cuenta del sector petrolero, el sector del carbón, ferroníquel y todos estos recursos mineroenergéticos, al país entran muchos dólares. Estos dólares de alguna manera mantienen equilibrada la tasa de cambio. ¿Qué sucede si se deja de explorar y peor aún, si se deja de explotar? Pues probablemente van a comenzar a bajar los ingresos por cuenta de los recursos mineroenergéticos y estos recursos pues de alguna manera que generan ese equilibrio en la tasa de cambio pues van a comenzar a hacer falta y es necesario pues mirar a ver de dónde se van a reemplazar. El problema es hasta dónde el sector agropecuario en el corto plazo puede responder a estos recursos que está generando o que históricamente ha generado el sector mineroenergético. Entonces esta transición puede ser compleja y puede que en un momento dado, si no se desarrolla de la manera adecuada, puede que no responda a las necesidades del mercado, a las necesidades de nuestra economía. Y esto puede ocasionar en un momento dado pues una tasa de cambio mucho más alta de la que estamos viendo en estos momentos. Creo que el dólar está casi bordeando los 4.700 pesos. Y si nosotros no tenemos pues estos ingresos que nos generan los recursos mineroenergéticos por cuenta de las exportaciones de estos recursos, pues vamos a tener un precio del dólar mucho más alto en nuestro país. ¿Cuáles son los problemas que hay en el campo? Que el campo hay que tecnificarlo, el campo hay que volverlo más productivo y esas mejoras en el sector agropecuario pues no son mejoras que se den de un momento para otro. Luego lo más probable que toque hacer en estos momentos es hacer una transición gradual, ¿cierto? Y pues también es una muy buena pregunta entendiendo lo que significa el concepto de economía, asignar recursos eficientes, pues cuánto de esto y cuánto de esto. ¿Será que es necesario salir completamente de este sector? ¿Será que hay que hacerlo de un momento para otro o será que hay que hacerlo gradualmente? Entonces digamos que son como las preguntas que son importantes responderlas, analizarlas, hacer una reflexión alrededor de estas preguntas porque esto es lo verdaderamente importante en estos momentos.